Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Buenos días, hermanos. Vamos a compartir hoy la palabra y el tema es el desánimo, pero va enfocado a los pastores. Y el tema es cómo llegó el desánimo pastoral, cómo es que llega el desánimo a la vida de los siervos de Dios. Y vamos a estar viendo algunos puntos que son muy importantes, pero primero vamos a ver qué significa el desánimo. Y vamos a ver que el desánimo significa estar sin aliento, estar sin fuerzas, desfallecer, rendirse, agotarse, debilitarse, estar endeble, tener pensamientos negativos que te paralizan, que te aíslan, que te sientes desconsolado, atribulado, y lo que produce es un desmayo. Quedas sin fuerzas, es un desmayo que no puedes explicar. Y hay muchas causas, de muchas maneras y formas. Los doctores, los médicos, los psicólogos que tratan estos asuntos dicen que las noticias de enfermedades graves traen un desánimo, un desaliento que viene de pronto, rápido. La mala nutrición, dice que hay personas que no están bien nutridas y también trae desánimo al cuerpo.
La falta de descanso, cuando la persona lleva una vida muy agitada y no tiene descanso, de pronto llega un desánimo fuerte que no lo puede, que lo detiene para levantarse. La desilusión en las relaciones con las personas que le rodean, con la pareja, cuando no se llenan las expectativas. Cuando no se llenan las expectativas, entonces sucede este desánimo. Y también la soledad, cuando las personas se sienten solas, cuando las personas no tienen una pareja, cuando las mujeres están divorciadas, cuando las dejó su compañero, al revés, viceversa, el hombre, entonces empiezan con un periodo de desánimo, de desgano y de debilidad, y de sentirse desfallecer y flaquear y de no tener ánimo para seguir adelante. También cuando cae la persona en autocompasión, cuando la persona está pensando que pobrecito de él, que nada más le pasó a él, que solo a él y pobre de él, y culpa a todos los que están a su alrededor y siempre está en un estado de autocompasión, nunca reconoce su parte del problema, siempre son todos los demás los culpables y la persona no, entonces cae en una autocompasión que es muy dañina porque le quita todas las fuerzas, porque siempre está culpando a otros y en lugar de levantarse cae cada vez en más desánimo. También cuando hay falta de logros, de propósitos, tienen una meta, tienen un negocio, emprenden algo y hay falta de logros y entonces viene también el desánimo. Cuando hay falta de propósitos, cuando la gente no tiene propósitos, ¿verdad? No solamente cuando no los cumple, sino cuando no tiene, entonces también viene un desánimo porque no hay un aliciente para hacer algo, no tiene propósitos en la vida, entonces pues viene ese desánimo. También por las pérdidas, cuando pierde algún familiar, cuando se muere alguien, cuando sucede un accidente, ¿verdad? Pérdida de cosas y de personas. También viene una depresión. Cuando hay una crisis existencial, cuando los jóvenes sienten que no saben para qué vinieron a este mundo, no saben por qué están aquí, para qué existen, tienen una crisis existencial, no saben ni quieren haber nacido, entonces también viene un desánimo, un desgane, ¿verdad? Pero lo más hermoso aquí es que Dios nos anima siempre a que no desmayemos. El desánimo es desmayar, desfallecer, quedarte sin fuerzas. Y ahí en Josué 1:9 vemos que hay un texto que dice que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate, tú tienes que esforzarte. En la vida no hay nada fácil, esfuérzate. Tienes que ser muy valiente y tienes que no tener temor. Son tres cosas importantes. Tienes que esforzarte, tienes que ser muy valiente y no temas. Dice, no temas para que no desmayes, no desistas, no te desanimes, no te desalientes, no desfallezcas, sigue adelante. Tienes que ser muy valiente para seguir adelante, tienes que esforzarte. Siempre, quizás para llegar a la meta falta solamente un paso y no lo sabes. Entonces siempre ese paso, da ese paso, esfuérzate, sé valiente para llegar siempre a la meta. Nos falta poco, ¿verdad? Ya Cristo viene pronto. Erguíos, dice la palabra, y levantémonos y animémonos porque Cristo ya viene. Entonces el Señor siempre dice, esfuérzate. Inclusive ahí en el Salmo 38:17 dice el salmista: yo estoy a punto de caer y mi dolor está enfrente de mí continuamente. Él se sentía adolorido del cuerpo, se sentía enfermo y dice que estaba a punto de caer, estaba a punto de desmayar el salmista. Y aquí está hablando David, ¿verdad? Y no sabemos en qué situación se encontraba, pero él pasó por muchas circunstancias difíciles y en una de esas dice que él sentía que desmayaba, que estaba desanimado, que sentía que desfallecía y que su enfermedad, su dolor, no sabemos si era emocional o físico, estaba completamente trastornándolo y estaba enfrente de él. No dejaba de pensar en él, estaba continuamente pensando en él. Y luego dice, hasta que confesó todas sus culpas, sus pecados y reconoció sus fallas, dice que entonces vino la paz de Dios a su vida. Entonces el desánimo puede venir a cualquier persona, le puede venir a un niño, le puede venir a una persona joven, a un adolescente, a un adulto, a un anciano, a un joven, a un matrimonio, a un varón, a una mujer. No respeta edades, situaciones, condiciones,
sexo, absolutamente nada. El desánimo viene de repente y sucede por muchas de estas causas que acabamos de ver. Pero en esta predicación vamos a enfocarlo cómo es que llega el desánimo a los pastores, a los hombres de Dios, a los hombres que Dios usa, a los hombres fuertes, a las mujeres que Dios les da palabra, a las personas que están ministrando siempre constantemente a otros, a los que tienen una promesa de Dios, de que Dios está con ellos y Dios no les falla y Dios los bendice y Dios les escucha y Dios dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará y yo condenaré toda lengua que se levanta contra ti y la palabra de Dios dice que esta es la herencia de los siervos de Dios, que Él estará con ellos y los defenderá. Entonces, ¿cómo es que llega a nuestras vidas este tipo de desánimo? Ahora, sí llega. Y lo digo porque ha llegado a mi vida innumerables veces. Muchas veces me he sentido desanimada, muchas veces me he sentido triste, desfallecer, siento que ya no puedo más, que ya no aguanto, muchas veces, en muchas ocasiones. Y lo peor de todo es que cuando dicen los médicos que cuando uno se siente desanimado es cuando las enfermedades llegan, porque sentirse emocionalmente desanimado, triste, desfallecido, le baja a uno las defensas, y cuando uno baja las defensas, entonces las enfermedades como la gripa, los virus entran al cuerpo y entonces te enferman. Y yo recuerdo en una ocasión que estaba desanimada por algo y entonces yo me recosté y yo dije, hoy no me voy a parar, voy a estar acostada todo el día. Y ese día no me mojé, no pasó absolutamente nada como para que yo me enfermara de la gripa, y para el siguiente día yo estaba enferma de la gripa, pero fuertemente, y me duró como 3 meses la gripa y no se me quitaba, hasta que clamé a Dios y le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo te pido perdón por abrirle puerta al enemigo con el desánimo, y porque bajé mis defensas y vino la enfermedad, pero en el nombre de Jesús yo reprendo este espíritu de enfermedad, y se fue la enfermedad. Y se fue el desánimo también. Entonces, sí llega el desánimo y de hecho llega, yo creo, mucho más fuerte que a todas las demás personas, porque ahorita vamos a ver por qué. Y vamos a aprender muchas cosas que son importantes. Ahora, es importante que este sermón va dirigido a la iglesia, a la gente a la que ministra los siervos de Dios. Están dirigidos directamente a la iglesia, al pueblo de Dios, no a los siervos de Dios. Está dirigida principalmente a la iglesia. Si un siervo de Dios le escucha, qué bueno, también le va a servir, pero es dirigida a la iglesia. Entonces, el Señor Jesús, Dios le dijo a Josué, no desmayes. Esfuérzate, no desmayes, no te desmoralices, no te desalientes, no desfallezcas, sigue adelante. Y vemos también que muchos personajes bíblicos se desanimaron, Vamos ahí en Jeremías capítulo 20, versículo 18, dice que ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Dice que Jeremías estaba desanimado, muchas veces se desanimó Jeremías, muchas veces, pero en estas ocasiones fueron tremendas el desánimo. ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? ¿Cuántas veces decimos eso cuando estamos desanimados? Yo no sé para qué nací, me hubiera muerto, y yo no pedí nacer ni venir a este mundo, ¿verdad? Es que había un desánimo, y dice que ¿para qué nació si nada más iba a haber trabajo, dolor y afrenta? Y se iban a gastar sus días en puro dolor. Entonces, sí fue un profeta que sufrió mucho, un siervo de Dios que tuvo desánimo, pero que la verdad tuvo razón en tener todo ese tipo de desánimo. Y ahorita vamos a ver cómo transcurrió su vida y la forma en que él fue tratado por el pueblo de Dios. Él fue menospreciado, golpeado, encarcelado, fue puesto en el cepo, le hundieron sus pies en el cieno, y todo eso lo llevó a una depresión, porque no se sentía amado por su pueblo, porque se sentía que estaba siendo acusado injustamente, porque abusaron de él de muchas formas y maneras, porque se aprovecharon de la autoridad que tenían y injustamente lo metieron en la cárcel, porque lo quisieron matar, y todas estas formas de ataque contra su vida, siendo él un hombre justo y siendo él un siervo de Dios que traía palabra de Dios, pues el trato que le dieron
injusto lo hizo sentirse muy, muy desanimado. Tanto que hasta dijo, ya no quiero hablar más en el nombre de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos por qué viene el desánimo a los hombres de Dios, porque nosotros somos parte de la vida de los siervos de Dios, el pueblo, y las esposas, los hijos. Entonces, para poder ayudar a los siervos de Dios necesitamos estar involucrados en el conocimiento de esto, porque como decía mi hijo Emanuel en una predicación anterior, hoy en día muchas personas están suicidándose y desafortunadamente se están suicidando también siervos de Dios. A mí me dio mucha tristeza cuando él estaba predicando. Yo recuerdo que escuché la noticia del hijo menor de un siervo de Dios muy conocido, que escribió un libro de vida con propósito, y su hijo a los 27 años se quitó la vida, el menor. Entonces dicen que él fue el que le ayudó a escribir el libro, ¿verdad? Entonces, qué tristeza que viendo todo, conociendo, ¿verdad?, el propósito de Dios y conociendo para qué fuimos creados y por qué, ¿verdad?, pues que un joven pues se quite la vida, es una tristeza muy grande, ¿verdad? Y sobre todo conociendo de Dios, Matthew, y siendo muy, pues muy amado por la iglesia, de repente se haya quitado la vida. Y así como él, pastores como el hermano Elías Julio César en Brasil, y otros tantos que se han suicidado y que dejaron cartas, ¿verdad?, muy dolorosas y muy penosas, que ahorita quiero leer alguna para que entendamos el porqué de las personas sufren depresiones, ¿verdad? Pero yo quisiera contar una anécdota. Hace muchos años una persona llegó a mi casa y me preguntó, y eran dos personas, dos hombres, y uno de ellos me preguntó, ¿son usted y su esposo pastores? Y entonces yo le dije, sí, somos pastores de una iglesia cristiana. Y entonces él me dijo, bueno, pues quiero decirle que ustedes no son pastores y que en la Biblia no viene que haya pastores y que no debe haber pastores, y que, bueno, empezó él a dar toda una plática acerca de que no hay pastores, no debe haber pastores y que no existen los pastores. Y entonces en esa ocasión, con la Biblia yo le refuté como Pablo dice, le manda saludos a los pastores, y les dice, saluden a todos los pastores. Ahí en Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 18 en adelante, dice que Pablo mandó saludar a todos los pastores. O sea que Pablo mandó saludar a los pastores porque no mandó saludar personas imaginarias, sino que había pastores que ministraban en las iglesias, y en aquel entonces se llamaban también ancianos y obispos. Y luego la palabra de Dios dice que va a venir el príncipe de los pastores. Ahí en Primera de Pedro, del 1 al 5, del 1 al 4 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, apacentad la grey de Dios. Estos ancianos eran pastores que cuidaban la grey de Dios, dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dios tiene una corona para los pastores, porque sí existen los pastores, Dios los puso ahí, y la palabra de Dios dice que Jesucristo dio dones a los hombres, y entre los dones que dio, dice, levantó los ministerios de pastor, ¿verdad? Un pastor. Entonces sí existen los pastores, pero yo me quedé pensando en esa ocasión, el diablo no quiere que haya pastores. El diablo no quiere que haya pastores porque los pastores le crean un problema, le crean un conflicto, y ahorita vamos a ver por qué. Porque ahí en Mateo 9:36 Jesús dijo algo muy, muy hermoso, y dice así, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces él le dijo a los discípulos y a la multitud, pidan que Dios envíe obreros a la mies, pidan que haya muchos pastores, que haya mucha gente obrera que quiera trabajar en la mies, y porque hay muchas ovejas que no tienen pastor, que están desamparadas y dispersas. Entonces hace falta que haya pastores
Y el diablo no quiere que haya pastores, porque cuando hay un pastor, las ovejas no están dispersas ni desamparadas. Dios puso pastores en la tierra y levantó ministerios y llamados de siervos de Dios para que las ovejas no se sientan desamparadas, para que las ovejas no se sientan dispersas, que andan por allá y cuando no hay pastor no saben, ¿verdad? Dónde estar. Y entonces Dios puso pastores, estableció Cristo pastores en la iglesia para que las ovejas no estén desamparadas ni dispersas. Pero el diablo no quiere que haya pastores. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo está levantando ataques desde siempre, desde toda la vida, siempre ha estado tratando de destruir a los pastores, de atacar a los pastores, inclusive de hacer hechicería para los pastores, de hacerles brujería. Hace muchos años yo recibí un mensaje y a mí me dijeron, te estamos haciendo brujería y estamos orando para que tú y tu esposo sean destruidos y tu esposo se muera y estamos haciendo brujería. Después le llegaron un mensaje también a mi esposo, una ocasión que se puso muy grave, un mensaje que también le llegó a él y decían que te estamos haciendo brujería cubana y de aquí no te levantas, tú te vas a morir. Pero Dios siempre tuvo cuidado de nosotros y se glorificó y Él nos libró de todo eso que querían hacernos, y Dios siempre estuvo ahí para librarnos y salvarnos. Pero el diablo quiere destruir a los pastores y hoy no es la excepción. Entonces el diablo está usando otra estrategia, usando el desánimo, usando la preocupación, el estrés de esta vida que va tan a prisa, que tiene tantos compromisos sociales, que hay tantos problemas, donde nos desenfocamos de ver a Cristo, de ver la mirada de Jesús, y empezamos a ver las tormentas de la vida, empezamos a ver alrededor como Pedro cuando se hundía, y entonces empezamos a dejar de ver a Cristo porque las mismas necesidades nos van llevando a dejar de ver a Cristo, y entonces hace que muchos pastores estén cometiendo el error de querer perder la vida. Y les digo, Jeremías quiso morirse. Jeremías estuvo en este asunto de desánimo y con mucha razón, ahí en Jeremías 38:6 dice, entonces tomaron a Jeremías y lo echaron en una cisterna, y dice que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas a la cisterna donde no había agua sino cieno y lodo, y se hundió Jeremías en el lodo. Entonces, imagínense nada más, un hombre que da un mensaje de Dios, los mismos profetas, los mismos reyes, los mismos que eran siervos de Dios, que eran sus consiervos, que eran sus líderes y sus autoridades en ese tiempo, lo agarran por decir la verdad, por proclamar la predicación de Dios y por hacer algo justo y obedecer a Dios, y lo meten a un pozo donde hay puro lodo, y el lodo le llega hasta la cintura, ahí se inunda de lodo y ahí lo tienen por días. Qué terrible. Oye, no puedes dormir, y si te duermes te mueres ahí. Los bichos que hay, la porquería que hay en el lodo, los moscos, las moscas, la situación no era fácil, era tremendamente difícil, y yo te aseguro que tú y yo no hemos estado en esa posición, y sí nos hemos sentido tan desesperados y tan angustiados quizás por otros problemas, pero no hemos llegado hasta ese punto. Y entonces él dijo, yo ya no voy a volver, lo sacaron de ahí y dijo, yo no voy a volver a hablar más de Dios. Pero dice que la palabra de Dios era como un fuego sobre él que no lo dejaba estar quieto, y tenía que hablar la palabra de Dios, pero él estaba totalmente desanimado, desilusionado y queriendo morirse. Entonces necesitamos entender a las personas cuando llegan a este punto de desánimo, porque es muy fácil yo veo cómo es muy fácil para el pueblo de Dios, para la iglesia, para los hermanos, criticar, levantar un juicio, juzgar a los siervos de Dios a la ligera, levantar un juicio, y es tan peligroso tanto para nosotros, porque la Biblia dice que, fíjense, yo quiero leer esto porque las personas que juzgan a la ligera, vamos a leer ahí en Santiago 2:13, donde levantamos un juicio y decimos a la ligera algo, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Entonces, Dios es más misericordioso que más, le gusta más ser misericordioso que hacer juicios. Y ya los hace cuando ya está al borde y al tope de ya lo colmaron en su paciencia, pero él primero es misericordioso. Entonces dice, pero juicio sin misericordia tendrá la persona que hace juicio. Entonces también dice acá, no murmuren los unos de los otros, no murmures de tu hermano y no juzgues a tu hermano. Ahí en Santiago 4:11 al 12 dice, uno solo es el dador de la ley, ¿quién eres tú para juzgar a otro? No juzgues ni murmures, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Si tú juzgas, te conviertes en un juez, dice, y entonces serás tratado así, en esa magnitud. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener más misericordia que apuntar con el dedo y estar siempre juzgando a otros. Es mejor tener misericordia de la gente y sujetar nuestra lengua y esperar a que sea Dios quien juzgue a los demás y no hacerlo nosotros. Entonces vamos a ver algunos puntos del por qué los pastores se desaniman. Vamos a ver, uno es el sostenimiento económico. Es muy difícil para un pastor batallar con los recursos cuando la iglesia no sostiene y no cuida al siervo de Dios. Ahora, la responsabilidad es del pueblo de Dios. Dios puso una responsabilidad sobre el pueblo y quizás tú no sabes, pero hoy lo vas a saber. Puso una responsabilidad sobre el pueblo para cuidar al siervo de Dios. En el Antiguo Testamento los siervos de Dios son llamados levitas o sacerdotes, y vamos a ver Deuteronomio 12:19 dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, cuando tengas carne, ¿verdad? Y cuando tengas suficiente, dice, tú vas a tener cuidado de no desamparar al siervo de Dios. El Señor está diciéndole, ten cuidado, porque yo te voy a bendecir conforme tú cuides al siervo de Dios. Entonces, cuando nosotros cumplimos con Dios, con los diezmos y con las ofrendas y con las primicias y con los dones y con las donaciones especiales y con todo lo que Dios exige en su palabra, que hay muchas formas de poder dar a la iglesia y de servir en la iglesia y de bendecir a la iglesia. Cuando nosotros cumplimos, estamos cumpliendo con este mandamiento de cuidar a los levitas. Pero cuando tú te conviertes a Cristo y tú tienes medio corazón entregado a Jesús y otro medio corazón para las riquezas, dice la palabra de Dios que donde está tu corazón, ahí están tus riquezas. Entonces, ¿dónde tienes tu corazón? ¿Es Cristo tu riqueza? ¿O son las riquezas lo más importante en ti? Necesitamos aprender que Dios le dio al pueblo la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones, porque tú no le estás pagando al siervo de Dios, el que le está pagando es Dios, y el recurso que Dios le da para sobrevivir al siervo de Dios, para que no esté mortificado, preocupándose cómo le va a dar de comer a su esposa, cómo le va a dar de comer a sus hijos, cómo los va a mantener, cómo les va a dar escuela, cómo va a tener vacaciones, cómo va a tener un aguinaldo que no tiene, cómo va él a sobrevivir, cómo va él a tener un recurso para el futuro, cómo va a solventar su vejez. Es con el recurso que tú debes darle a Dios. Lo que tú le das a Dios, Dios se lo ha dado, porque es de Dios, se lo ha dado a levita. Y ahorita vamos a ver las citas bíblicas. Vamos a ver ahí en Números 18. Pero primero quiero que entiendas que es tu obligación como pueblo, tu obligación de sostener a levita. Y si los siervos de Dios renuncian, se desaniman y hasta se quieren suicidar o se suicidan por culpa tuya, tú vas a tener también parte de esa muerte. Porque Dios también te va a ser responsable porque no cumpliste con la parte que te tocaba, porque abandonaste a levita, porque no quisiste colaborar, ni cooperar, ni dar, ni tus primicias, ni tus diezmos, ni tus ofrendas, ni todo lo que tenías que dar para el sostenimiento de la vida del siervo de Dios, porque Dios lo estableció así. Y ahí en Números capítulo 18, ve, así quiero leerlo, versículo 11, ve lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios,
desde el 9, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, le dice al sacerdote y a los levitas, para ti y para tus hijos por estatuto perpetuo. Y luego dice el 11, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones. Cuando la gente dé dones, cuando la gente tenga talentos, cuando la gente dé algo, ofrezca algo a Dios, dice, todo esto será tuyo. Y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas por estatuto perpetuo. No es tuyo, lo que tú le das a Dios no es tuyo. Le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios y tú solamente se lo estás devolviendo estás sembrando para volver a cosechar otra vez. Es como cuando el sembrador agarra la semilla, la cosecha toda, un campo completo, cosecha todo un campo y luego tiene que apartar 10 costales para volver a sembrar ese campo, para volver a tener semilla, para volver a tener cosecha. Es lo mismo. Dios quiere que tú le siembres a Él, para que Él pueda volver a darte. Y entonces tú puedas estar bendecido. Y esa es la manera en que Dios te va a bendecir y no otra. Si lo haces de otra manera te va a bendecir el diablo, pero esa bendición del diablo se te va a ir de las manos y no se va a multiplicar y vas a terminar arruinado y endeudado y de muchas formas. Pero cuando es Dios el que nos provee, es una manera diferente. Ahora, ve, si tú eres responsable de cuidar al levita, tú y no lo cuidaste porque no diste tus diezmos, tus ofrendas, tus dones, todo lo que debías de dar, tus ofrendas, dice aquí, que son para él por estatuto para siempre, dice, el aceite, el mosto, el trigo, todo lo más escogido, las primicias, es más, lo más hermoso era para el siervo de Dios. Dice que presentarán a Jehová, para ti las he dado, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, lo primero del fruto, lo primero del frijol, lo primero de la manzana, lo primero de todo el fruto, dice, será para el siervo de Dios. Dice, todo lo consagrado por voto, lo que tú prometes, Señor, si tú me das ese trabajo, yo te prometo que te voy a dar mi primera quincena, Señor, si yo prometo que te voy a dar esto, que te voy a regalar aquello, yo prometo esto y así, todo lo que Dios era de promesa para Dios, dice, será tuyo. Y luego dice también una recomendación para los siervos de Dios también. Dice a ellos también les dice, de todo lo que tú recibieres, también dice, el diezmo darás, y darás el diezmo del diezmo. Dice el versículo 26 ahí mismo, hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado para ustedes por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Los pastores también tienen que diezmar. Agarras de lo que me das y entonces yo regreso el diezmo a la iglesia. Y entonces con ese diezmo también se bendice la iglesia y es la forma en que yo también siembro para que tú me des más. Yo siembro y ellos siembran y entonces cosechamos. Entonces el sostenimiento económico es muy importante para que los siervos de Dios no se desanimen. Ellos están batallando y luchando sin recursos, sin dinero y sin nada, y van y no tienen, y tú les hablas por teléfono para que ellos vayan a hacer una oración por ti porque te estás muriendo, porque quieres que vayan al hospital, porque quieres que evangelicen a alguien, porque quieres hacer algo, pero tú no das diezmos, no das ofrendas. A veces no te presentan ni a la iglesia, nada más cuando tienes necesidad, tú le hablas por teléfono y quieres que él vaya, y le exiges que vaya. Y entonces cuando no va, te ofendes. Pero tú no preguntas, ¿tendría el pastor para el pasaje, para el taxi? Y luego llega en taxi y se va en taxi o en camión o como sea, que para llegar pronto y para poder hacerlo, para poder moverse por toda la ciudad. Y tú nunca preguntas, no sabes si lo hizo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que lo hizo? Y el pastor se gasta su último centavo y deja a la familia muchas veces en aprietos, sin alimentos, sin escuelas. Ellos son los que no llevan tenis buenos, son los que no, en lugar de que los pastores que representan la iglesia debían de estar mucho mejor que todos y bien vestidos y bien arreglados y que tengan todos los recursos y que los hijos amen la iglesia porque la iglesia les provee y que los hijos quieran ser pastores, los hijos no quieren ser pastores. Y no quieren ser pastores porque ellos vieron cómo sus padres sufrieron.
Y vieron cómo la iglesia los trató. Y vieron cómo desanimaron 1000 veces al papá y cómo lo vieron al pastor y a la pastora llorando y a ellos sufriendo. Entonces, lo más lógico es que un carpintero, su hijo quiera ser carpintero. Un músico, su hijo quiera ser músico. Y que nos multipliquemos en los talentos que tengamos y que un hijo de pastor quiera ser un hijo de pastor. Pero no sucede así. Y no sucede así porque la iglesia no estuvo ahí para bendecir a los pastores. No estuvo ahí. Entonces luego queremos juzgar y criticar al pastor que se suicidó en su desesperación porque nadie le tendió la mano, porque nadie lo comprendió, pero la iglesia sí lo criticó. Y luego lo critican y dicen, era del diablo, no era de Dios. Y en lugar de decir, pobre hombre, ahora vamos a ayudar a su esposa, porque ahora el diablo no solamente lo destruyó a él, ahora quiere destruir a la esposa y a los hijos. Y necesitamos tener misericordia en lugar de juicio para poder ayudar a las esposas de esos hombres. ¿Cómo quedan ellas destruidas? ¿Con qué ganas de querer ser cristianas o de querer servir a Dios? ¿Y con qué ganas los hijos quieren servir a Dios o quieren ser cristianos? ¿De qué forma? Si la iglesia, que era la responsable de cuidar a los levitas, no lo hizo, Dios, hermanos, te va a juzgar. Primera de Corintios 9. Versículos 6 y 7, dice así: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo estaba diciendo, ¿a poco no tenemos derecho de no trabajar? O sea que los hermanos, cuando no los veían que estaban haciendo carpas, ¿qué pasó? Como cuando llegan a la iglesia una persona y le dice, hermano pastor, ¿y usted en qué trabaja? Y eso es una burla, hermanos, es una burla. El pastor trabaja más de 8 horas. Trabaja en la mañana, en la madrugada, en la noche. Todas las noches mi esposo toda la vida se desveló orando en las madrugadas. Siempre, ese era un trabajo invertido en donde nadie lo veía. Entonces, y luego en las mañanas te levantan a la hora que sea y en la madrugada vienen por ti y te despiertan a la hora que sea. Y ¿cómo que en qué trabajas? Pues trabajas en la obra de Dios. En la obra de Dios trabajas. Y Pablo está diciéndoles, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, o sea, de no ser carpas, porque ustedes creen que eso es trabajo, pero servirle a Dios no es trabajo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? El ejército, el gobierno le pagaba por trabajar en el ejército. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Dice, ¿quién trabaja en la viña del Señor y no puede comer de ella? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién tiene ovejas y no come de la leche? O sea, es ilógico. Si tú tienes un rebaño y tienes ovejas, es lógico que tú comas de la lana de las ovejas, de la leche de las ovejas, de la carne de las ovejas, no para abusar de ellas, porque la Biblia dice ahí en Primera de Pedro, lo que leíamos es que no para abusar, no para ser sinvergüenzas, no por ganancia deshonesta, no para querer robar ni gastar de más, pero sí para tener lo justo para vivir y vivir bien, porque lo que Dios les estaba dando a los levitas era bastante. Les daba los dones y esto y todo el pueblo, y era muchísimo pueblo, y en cada tribu había levitas. Y dice, y no solamente eso, decía, tú les vas a dar un terreno y una casa. Cuando yo te dé tu heredad, tú ahí en medio de tu tierra, para que Dios te bendiga, tú les vas a dar tantas ciudades alrededor y tantos kilómetros, y ellos van a vivir en medio ellos no van a comprar. Tú les vas a dar un lugar donde vivan. Fíjese nada más, Dios proveyó hasta casa. Pero ¿cuántos pastores no tienen casa? Porque nunca les alcanzó ni siquiera para comer, mucho menos para casa. Y luego los pobres hombres, claro que cuando ya vienen a viejos, pues se quieren suicidar. Claro que están deprimidos, claro que están enfermos, claro, es lógico, súper lógico. Y la gente, en lugar de ayudarlos y tender la mano, los mismos consiervos que están bendecidos, que en lugar de dar la mano, te juzgan, te critican y hasta dicen, está maldecido el hermano. Porque no tienen conciencia de la palabra, porque no la conocen, porque no la han escudriñado, porque no conocen la palabra de Dios ni al Dios que adoramos. Porque el Dios que adoramos es bueno y Él ha establecido formas y estatutos para bendecir a sus siervos y para que el pueblo de Dios los cuide. Y luego dice aquí Pablo les dice en el Nuevo Testamento, digo esto solo como hombre, ¿no dice eso también la ley? O sea, él está hablando, la ley dice eso y la quieren cumplir en algunas cosas y en otras cosas no.
En algunas cosas sí quieren cumplir muy bien la ley y en otras no. Si van a cumplir los 10 mandamientos, pues también cumplan esto. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Hasta nos llama bueyes. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? O lo dice por nosotros. Pues por nosotros escribió. Porque si el buey que ara y le dan de comer, pues nosotros que aramos la tierra, el corazón de la gente para que la gente que dé fruto, pues también tenemos derecho de comer de ahí. Dice, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿no es cosa justa que nosotros también seguemos lo material? Hombre, si yo te siembro a ti lo espiritual, si yo oro por ti, si yo te bendigo, si yo te amo, si yo te cuido, si yo te alimento, si yo te doy de beber, si cuando tú estás en necesidad yo te abrazo, te bendigo, te amo sinceramente, soy un pastor de Dios, una mujer de Dios, gente que te cuida, que te bendice. Hombre, ¿cómo es posible que no vaya a tener yo derecho de recibir lo material? Cuando yo te estoy bendiciendo y tú estás siendo bendecido por mí, porque yo estoy clamando a Dios, intercediendo a ti. Y así es la manera como Dios nos bendice. Dios me bendice a mí, yo te bendigo a ti, tú me bendices a mí y Dios me bendice a mí y y va y viene la bendición. Es de aquí para allá y de allá para acá. ¿Qué desmoraliza o qué enferma o qué desmaya a un pastor? No tener los recursos suficientes y estar preocupado por los recursos y por darle de comer cada día a su familia y estar viendo a ver qué Dios va a proveer y estar luchando con la gente que está criticándolo porque no tiene un pantalón o un saco para ponerse o unos zapatos y anda con chanclas porque no le alcanza ni para zapatos. Pero batallando también porque la gente lo quiere ver bien vestido, con traje, y lo quiere ver con todo, con una casota, y lo quiere ver con un carro de lujo, y lo quiere ver súper bien, pero el pueblo no es capaz de sostener la iglesia con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus votos, con sus promesas, con todo lo que Dios exige en su palabra. Punto 2, ¿por qué se desaniman? Porque desvalorizan el trabajo del pastor. Lo desvalorizan. En Estados Unidos, gracias a Dios, que hay un valor especial para los pastores. Y hasta a título, tienen un título y tienen una pensión. El gobierno los pensiona. Gracias a Dios por eso. Porque ahí valoran a los pastores. Valoran tanto a los pastores que el pastor paga, le pagan por hacer una boda, le pagan por todo, le dan ofrenda, por todo le pagan. Hasta por dar consejería le pagan. Porque es un trabajo. Y así es considerado en Estados Unidos y en muchos países de Europa. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país, debido a la idolatría y debido a muchas cosas, ¿verdad? Se desvaloriza el trabajo del pastor. El trabajo del pastor se desvaloriza. Y al desvalorizar el trabajo del pastor, se menosprecia la misma figura y la presencia del pastor. Así que no se honra al pastor, no se respeta al pastor. Y yo recuerdo que antes de venir a Cristo, nuestros familiares besaban la mano de la persona que medio les enseñaba la Biblia. Medio porque no se las enseñaba bien, ni les enseñaba la verdad. Pero vienen a Cristo y en lugar de tener el mismo respeto que se le tenía en el mundo a otras personas que ni te enseñaban bien la palabra de Dios, vienen a la iglesia cristiana y ven a los siervos de Dios y en lugar de respetarlos aún más, porque merecen aún más respeto, más honor, les menosprecian, los critican, los juzgan, hablan más de ellos, murmuran, los están criticando constantemente. Y entonces, ¿qué pasa? Que el pastor nunca les da gusto. Tanto que Jesús dijo, vino Juan el Bautista y no les dio gusto. Vine yo y tampoco les di gusto. Vienen todos los profetas y los mataron porque tampoco les dieron gusto. Los siervos de Dios verdaderos no le dan gusto a nadie y no son respetados ni honrados. Ahí estaba Jeremías sufriendo porque era un verdadero hombre de Dios. Y los profetas falsos les daban dones, riquezas y los traían alabándolos y al lado de sentados y comiendo en la mesa del rey.
¿Qué pasa, pueblo? ¿Qué sucede, iglesia? ¿Qué está pasando? No solamente Dios va a juzgar. Ahora, si hay pastores malos, sí. Si hay pastores injustos, sí. Si hay pastores ladrones, sí. Pero hay también pastores de Dios. Ahora, no le toca al pueblo juzgar lo que hace el pastor. No le toca a él. A ti te toca honrarlo, respetarlo, apoyarlo, bendecirlo, amarlo y ser parte de su equipo de servicio. No te toca juzgarlo. Dios va a juzgarlos. Y te voy a dar un texto terriblemente malo para nosotros los pastores. Jeremías 23, 1 y 2 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo esa maldad de vuestras obras. Dios va a juzgarnos. No tienes que juzgarnos tú. Y créeme que Dios lo va a hacer mucho peor. Pero la palabra de Dios también dice que Dios va a premiar a los pastores, que va a venir con una corona incorruptible y va a premiar a los pastores que son verdaderos pastores y que son hombres de Dios. También los va a premiar. Así que al que le toca juzgar es a Dios. Pero se desaniman por el juicio, porque no hay respeto, porque los tratan sin respeto a los pastores. Necesitamos aprender a respetarlos. De hecho, muchos pastores se desaniman porque ni la esposa respeta al pastor. Muchas veces, alguna vez me enfermé por no respetar al pastor. Y Dios me habló y me lo dijo. Me dijo eso. Tú tienes que respetarlo. Él es tu autoridad y tienes que amarlo y bendecirlo y obedecerlo, porque si tú lo obedeces a él, a mí me obedeces. Y si tú te sujetas a él, estás bajo mi autoridad. Y si él se equivoca, es problema de él. Conmigo, no contigo. Y si tú lo obedeces, Dios te va a bendecir, igual a los hijos. Si mis hijos obedecen a su padre, él va a bendecir a mis hijos. Y el que le falte respeto también no le va a ir bien. Necesitan aprender los hijos a respetar al pastor. Necesitan aprender a respetar a la pastora. Pastor, pastora, ¿qué es eso de oye tú? No está bien, hermanos, no está bien. Debemos de honrarlos. Y la Biblia dice, en Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 9, dice ahí que no te olvides de los pastores. Obedece a tus pastores, dice. Obedécelos, sujétate a ellos porque ellos van a dar cuenta de ti. O sea, todavía que van a dar cuenta de ellos y van a dar cuenta de su esposa y de sus hijos, van a dar cuenta de toda la iglesia que cuidaron. Imagínate la carga que lleva. Imagínate acordarse de todas las 100, 200 ovejas que tuvo. Pobres de los pastores que tienen 10,000, ¿verdad? Porque van a dar cuenta de todas esas. Imagínate nada más. Todos los pastores pequeños, de iglesias pequeñitas que tengan 5 ahí en España, o 6 o 7 en África, y allá en los ranchos y en las comunidades y con los huicholes, y los pastores pequeñitos, con los pastores de 5,000, 10,000, 15,000, 100,000 ovejas, Dios va a darles el mismo trato y no va a hacer preferencia por nadie. Son siervos de Dios y a los mismos hay que respetar. Pero no, hoy se respeta solamente a título personal los que algunos creen que están bendecidos, cuando todos los pastores de Dios estamos bendecidos por el simple hecho de ser llamados. Pero hay elitismo. Ahora, desvalorizan el trabajo del pastor. Mismo Pablo se sintió igual. Vean, vamos a ver Pablo. Pablo se sintió abandonado. Cuando desvalorizan el trabajo del pastor, ¿saben lo que sucede? El pastor se siente abandonado, se siente descuidado, porque como lo desvalorizan, hay que lo haga solo, hay que barra, hay que limpie, hay que lave los baños, hay que haga todo lo que me toque hacer a mí. Había personas que les encargábamos que hicieran algo. Yo les encargaba, oye hermano, te toca cooperar con esto, te toca cooperar con aquello. Y a la mera hora, en el mero día, me hablaban y me decían, Lolita, haz lo que me toca hacer a mí, el pastelito o esto y aquello, yo luego te lo pago. Y ellas me daban órdenes y yo tenía que hacer las cosas. Yo lo hacía, pues claro, lo tenía que hacer, pero lo hacía por amor a Cristo. Y yo decía, Señor, que ni me paguen ya nada, ya no quiero que me paguen nada, yo ya lo hice y es mi trabajo, mi labor y tú tómamela en cuenta a mí. Y ya, que no me paguen nada. Pero mucha gente así, o sea, te menosprecian y te ven menos, ¿verdad? Si eres un pastor humilde,
con más ganas te desprecian. Si eres un pastor de rancho, también te menosprecian, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo tú, pastor de rancho, le vas a enseñar a un licenciado, a un doctor? Pues porque Dios te puso y te llamó, nada más por eso. Nada más por eso. Él escogió pescadores para enseñar a Lucas, que era doctor, y para enseñar a los filósofos como Pablo. Porque Dios te escogió. Vamos a ver, Primera de Timoteo 5:17. Y vamos a ver, los ancianos que gobiernan sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, los pastores, doble honor que de lo que un anciano recibe. Y luego dice, Gálatas 6:6 dice que debemos de ser agradecidos y devolverle a los pastores o a la gente que nos enseña, dice, el trabajo que hacen por nosotros. El trabajo que hacen por nosotros, dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Oye, particípale de todo lo bueno que has recibido. Si estás aprendiendo, no, muchos aprenden, se van y nunca te agradecen. Y en la vida permanecen enojados contigo por lo bien que les enseñaste. La palabra de Dios dice, no somos humildes. La palabra de Dios dice ahí en 2 de Timoteo 4, versículo 10, 16 y 17 dice así, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido, dijo Pablo, se ha ido y me dejó abandonado, dejó el trabajo tirado, me lo dejó a mí, lo que él le tocaba hacer ahora yo lo estoy haciendo, porque menospreció a Pablo. Y Pablo muchas veces lo dice, menosprecian mi apariencia porque era bajito y no era muy guapo. Y luego dice el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que fuese cumplida la obra de la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Muchas veces Dios tiene que meter su mano y librarnos y tener que ayudarnos y darnos dobles fuerzas, porque tenemos que hacer lo nuestro y lo del hermano que no vino. Lo de los hermanos, 3, 4, 5 hermanos que no vienen y que se comprometen pero que no cumplen. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino. Amén, dijo Pablo. También se sintió abandonado. Jeremías se sintió odiado. Jeremías se sentía odiado por la gente. Miren, Jeremías 20, versículo 9 y 10 dice así. Terrible. Y dije, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego, porque oí la murmuración de muchos, temor de muchas partes, denunciándome. Denunciemos, le decían, todos mis amigos miraban a ver a qué horas claudicaría. Pues qué amigos eran esos, qué hermanos en Cristo son esos que están esperando que el pastor caiga. ¿Qué hermanos son esos? En una ocasión a mí me dio mucha tristeza y nunca lo dije ni lo compartí, pero me dio mucha tristeza porque a mi esposo y a mí nos llevaron a la cárcel por causa del evangelio y nos llevaron a la cárcel injustamente porque no éramos ladrones, no habíamos hecho absolutamente nada, acabamos de salir de un culto de oración y no había motivo y llegó un hermano. Y desde fuera, yo lo vi, él no vio que yo lo vi, pero yo lo estaba observando. Y yo lo estaba observando que mi esposo estaba allá parado en las rejas, porque yo estaba ahí cerca en una oficina, y yo veía a mi esposo que estaba tras las rejas, y ya me habían sacado. Y entonces yo estaba parada ahí, estaba viendo al otro hermano que era amigo nuestro, y que se le quedaba viendo a mi marido, y mi marido estaba agachado, posiblemente estaba orando, pero él estaba ahí agachado tras las rejas. Mi marido y ese hombre se le quedaba viendo, mi amigo, nuestro amigo se le quedaba viendo y se burlaba de él. Y se reía, se ponía la mano en la cara, en la boca, para que no lo viéramos reírse. Quizás mi esposo no lo vio, pero yo lo vi reírse. Me dolió tanto, hermanos, porque yo decía, es nuestro amigo. Es el que viene a apoyarnos. Había mucha gente apoyándonos, gracias a Dios por sus vidas. Y yo decía, ¿cómo es posible que se ría y se burle en algo tan penoso que estamos pasando en este momento tan doloroso? Pero esto es lo que le pasó a Jeremías. Dice, mis amigos estaban esperando a que yo caiga, a que yo sea engañado, a que yo prevalezca. Dice, para que tomen venganza de mí. Pero dijo Jeremías,
mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Así sentí yo cuando Dios me mostró su amor y sacó a mi esposo de la cárcel. Yo sentí muchas veces cómo Dios estaba con nosotros como poderoso gigante ante las amenazas de muchas personas. Cuando nos aventaron sus coches, cuando hablaron para decir que mis hijos morirían, muchas veces, de muchas formas y maneras, fuimos atacados por amigos. Entonces, dice aquí que Jeremías estaba en la misma situación, pero que Jehová estaba con él como poderoso gigante. Así que, hermano pastor, si tú has caído en desánimo y estás triste y estás desanimado y estás así en esa situación, levántate en el nombre de Jesús, porque Dios está contigo. Levántate, porque Dios está contigo para ayudarte. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 1:6. Quizás no termine el sermón, pero quiero darte una palabra de esperanza, porque nosotros nos desanimamos porque creemos que no hay justicia pronta de Dios. Y cuando nosotros nos hacen algo, queremos que ya Dios nos defienda, pero de volada. Y queremos que Dios les caiga juicio y que les caiga fuego y que Dios esto y que Dios aquello. Pero cuando pasan los días, los meses y los años y no pasa nada y decimos, Señor, ¿no dijiste que nos ibas a hacer justicia? ¿No dices que Dios es mi justicia? ¿No dices que tú eres Sidkenu, mi justicia? ¿No dices que pronto me harás justicia? ¿No dices que mi justicia se verá como la luz? ¿Cuándo? Y entonces el Señor te dice, cuando yo diga, no cuando tú, espérate. Y entonces Dios espera, te voy a decir una palabra, Dios espera a que el colmo de la maldad de esas personas que te hicieron daño llegue hasta su nivel de colmo, y entonces Dios hace justicia. No es en el tiempo tuyo, ni en el tiempo que tú quieres, ni cuando tú esperas. Y entonces cuando nosotros, los siervos de Dios, no vemos que Dios hace justicia, nos desanimamos. Pero no te desanimes. Mira, te voy a leer un texto. Dice aquí, dice, 2 de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con sus ángeles de su poder. O sea que también te va a dar reposo hasta que venga Él y va a dar un reposo definitivo. Ahorita te da un reposo por pausas, ¿verdad? Viene un reposo y luego una guerra espiritual, un reposo y luego otra pelea y viene un reposo y luego así, y ahí no la llevamos, ¿verdad? Pero va a venir un reposo definitivo que va a ser con Cristo. Pero fe lo que dice aquí el 6, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que te atribularon. Entonces Dios paga con tribulación. ¿Cuándo? No importa, no te debe de importar, eso déjaselo en las manos de Dios. Por eso la Biblia dice, mía la venganza, no esperes la venganza, no esperes cuándo, ni tampoco te alegres cuando llegue. No te goces, porque la Biblia dice que Dios se puede enojar y entonces se los quita, les quita la tribulación. Entonces necesitamos aprender a no desvalorizar como pueblo de Dios el trabajo del pastor, sino honrarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Honrar a los siervos de Dios, respetarlos. Así que desde hoy en día, si estás oyendo este sermón, pon en tu corazón temor de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él defiende a los ungidos. No toquéis a mis ungidos, dice. Y no se refiere a que, los vamos a adorar y honrar y vamos a postrarnos delante de Él y que no le vamos a hacer así. No, se está refiriendo a que respeten las reglas de Dios para sus ungidos. Y en este caso que los honres, que los respetes, que les hables con respeto. No que los menosprecies, no que les digas, no que los veas mal, que cuando se equivoquen en lugar de se equivocó y sí, no es de Dios y empiezas a juzgarlos. No quiere Dios eso. Lo que Dios quiere es que tú te hinques, te postres, intercedas por esa persona que está batallando en ese momento y que luches por él y lo defiendas y lo ayudes, porque él también muchas veces luchó por ti. Entonces lo que necesitamos es que oremos por el pastor, orar por él. Necesitamos orar por él, valorizarlo y orar por él. Y vamos a leer ahí en Colosenses. Y vamos a dejar esto hasta aquí, yo creo, porque nos falta mucho más, pero no quiero pasarme el tiempo. Y vamos a dejarlo aquí. En la próxima vez que me toque vamos a continuar. Y dice aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 2 y 3, perseverad en la oración, velando ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta y para que la palabra de Dios no sea detenida, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.
dice, orad por nosotros. ¿Orad qué? Por nosotros. Orad por nosotros. Lo que Dios quiere es que oremos por los siervos de Dios. Y hay infinidad de citas bíblicas que tengo por aquí, que Pablo siempre pedía que oraran por él. Dice, orad por nosotros, orad unos por otros y orad por nosotros. En 1 Tesalonicenses 5:25 dice, orad por nosotros, hermanos, orad por nosotros. Pablo siempre estaba pidiendo que oraran por nosotros. Necesitamos que en lugar de criticar y juzgar, cuando veas a un hombre derribado, que tú lo levantes con oración y que sea Dios el que lo juzgue y que lo levante. Pero tenemos que orar unos por otros. Dice la palabra de Dios, la oración del justo puede mucho. Y dice, confesaos vuestros pecados, confiésense los pecados y adelante. Porque nadie estamos exentos de cometer un pecado, nadie estamos exentos de desanimarnos, nadie estamos exentos de equivocarnos, nadie, somos humanos. Partamos siempre de esa premisa, somos humanos, los pastores somos humanos. Hay una carta muy, muy triste del pastor que se acaba de suicidar, que quiero leer antes de, después voy a continuar porque tengo 3 puntos más y quiero continuar este sermón. Así como lo estoy llevando con profundidad, porque podría llevarlo rápido, pero no quiero que se quede bien grabado en el corazón de la gente, en el corazón, en la mente de las personas que del pueblo de Dios, que somos responsables de los siervos de Dios ante Dios, y que así como ellos van a dar cuenta de nosotros todo el pueblo va a dar cuenta de ellos, porque que se quede grabado en tu corazón y que sepas tú que Dios te habló y te lo dijo, y que Dios te mandó una palabra para que lo sepas. Y que el día de mañana no vas a poder presentarte delante de Dios y decir, a mí nadie me lo dijo, porque te lo estamos diciendo hoy, para que lo sepas. ¿Y por qué los pastores están desanimados? ¿Y por qué los pastores se están suicidando injustamente? Y algunos pienso que el diablo va a engañarnos y va a decir, se suicidó y no se suicidó, el diablo los mandó matar. Porque así va a ser, va a engañar a muchos. Porque es la manera como el diablo quiere dispersar a las ovejas. Dice, mata al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿verdad? Entonces la única manera como hacerles daño a las ovejas va a ser quitando al pastor de la vista de enfrente. Pero no es así, ¿verdad? Como Dios quiere trabajar con nosotros. No es así. Y quiero leer esta carta, permítanme buscarla, aquí la tengo. Dice así, dice, un pastor que se suicidó en Brasil dejó una carta, es de Asambleas de Dios, y ahí en el internet puedes verla porque ahí está, y es una carta pre-mortem, antes de morir, antes de suicidarse, dicen que se suicidó, ¿verdad? Así como él, hay varios pastores que se suicidaron, ¿verdad? Por lo menos tengo aquí notificados 6 pastores, uno que se suicidó en mayo y otros que se han suicidado en el 2013, en el 2014 y en el 2017. Cada cierto tiempo se han estado suicidando. Y dejó esta carta el hermano Saúl y dice así: no importa lo que hagas por ellos, nunca te van a agradecer. No importa que postergues a tu familia por entregarte a ellos. Ellos van a decir que ellos te van a criticar. Y te van a criticar porque predicas, te van a criticar porque oras, te van a criticar porque ayudas a los necesitados, te van a criticar porque no estuviste en la fiesta de cumpleaños, en sus actividades personales, te van a criticar, dice, por todo. La gente siempre se olvidará de todo lo que tú haces por ellos, se enojarán contigo, se enojarán contigo porque preferiste acompañar a tu familia o estar con tu familia, y tomarán su familia y serán de la iglesia sin decir adiós. Y enojados contigo. No solamente eso, sin darte las gracias. El ministerio duele, dice el pastor antes de morir. Fíjense nada más, este hombre estaba lastimado y herido por su misma iglesia. Y nadie pudo ayudarlo, y nadie se dio cuenta, ningún hombre de Dios, ninguna persona que estuvo a su lado, ningún liderazgo, ningún amigo de la iglesia se dio cuenta de lo que estaba pasando con el hombre. Si los pastores tenemos el discernimiento de ver cómo un miembro está necesitado y vamos y lo ayudamos y le ponemos la mano y Dios nos da palabra de sabiduría y ciencia, ¿cómo es posible que los mismos líderes que estén alrededor no puedan darse cuenta de la situación en que se encuentra un siervo de Dios? También es su deber cuidarlo moralmente y espiritualmente.
solamente abrazarlo, decirle cómo estás, hermano, qué necesitas, cómo te sientes, qué te pasa. Te veo triste, te veo desesperado, angustiado, estresado. ¿Qué te está sucediendo? Y los líderes, no solamente la iglesia, los líderes cercanos también son culpables porque no se dieron cuenta de la situación en la que se encontraba este hombre que estaba tan triste. Cuando le pudieron haber dado la mano y haber orado por él, y la iglesia le pudo haber pedido perdón y las cosas se vieron haber mejorado. Le pudieron haber dicho, pon tus ojos de nuevo en Cristo. Él no te falla, la gente te va a fallar, pero Cristo no. Pero nadie pudo ayudarlo, nadie se dio cuenta. Dice, se enojarán contigo. Dice, la gente no se interesa por los pastores. Dice, ni por lo que pueda sucederle a ellos. Si te enfermas dirán que estás en pecado. Si te va mal en las finanzas dirán que eres un mal administrador del dinero de la iglesia. Si tienes conflictos en tu matrimonio dirán que no eres un buen sacerdote. Si se va la gente, dirán que es tu culpa. Y si tus hijos se desvían, dirán que tus hijos son unos demonios y que qué clase de padre eres tú. Nadie está para los pastores o para el pastor. A nadie le importa tu vida ni tus necesidades. Y se suicidó. Qué tristeza. La iglesia, hermanos, es responsable. No solo los pastores. No podemos levantar el dedo y acusar. Tenemos que hacer algo para ayudar. Tenemos que hacer algo. Yo te invito. Vamos a orar por los pastores ahorita. Por todos los pastores de México. El más pequeño, el más insignificante, el más pequeño que tú conozcas en tu ciudad. A lo mejor el que tiene menos ovejas, el que no anda en carro, el que anda en una bicicleta. Y también por el pastor que tiene una iglesia muy grande y gigante. También por ese vamos a orar. Vamos a orar por todos los pastores para cubrirlos con la sangre de Cristo y para hacer un vallado alrededor de ellos. Vamos a levantarnos y hacer una red de oración para los pastores. Levántate tú en tu lugar y yo y todos vamos a levantarnos para orar, para bendecirlos, para ayunar por ellos. No para juzgarlos, sino para bendecirlos, para clamar por sus vidas, para apoyarlos. Y yo te invito para que ahí oigas la predicación y luego abajo en los comentarios, en lugar de poner un comentario negativo, en lugar de poner una manita abajo, en lugar de criticar y decir algo negativo, tú pongas una oración ahí que sea para tu pastor y digas, Señor Jesucristo, te pido perdón por no haber cuidado a mi pastor, por no haber sido responsable, porque he sido infiel en todas las áreas de mi vida y no me he percatado de la familia del pastor, porque no he sido amigo de sus hijos, porque no he amado a sus hijos, porque no he bendecido a sus hijos, porque no he estado al pendiente de las necesidades, porque no he amado a la esposa, porque la he criticado, la he juzgado, porque en lugar de ser amiga, de ayudar, he hecho esto y aquello. Yo te pido perdón, Señor. Ahí escríbelo y luego di, yo oro por mi pastor fulano de tal, y pone el nombre y di, Señor, yo lo bendigo. Y nosotros, hermanos, vamos a apoyar esa oración. Vamos a apoyar a ese siervo de Dios que está en ese lugar, el más pequeño no importa, porque vamos a hacer una red de oración, porque el Señor me mueve a mi corazón a que me duela esos pastores. De veras, hermanos, levántate y hazlo. No juzgues, no critiques, haz algo por la obra de Dios. Dios te quiere usar y eres responsable. Así que oremos a Dios, oremos al Señor en esta hora y vamos a decirle a Dios eso. Vamos a pedirle que Dios tenga misericordia de su esposa y que la cuide. Oramos por los pastores, Señor, por la unidad de su hogar oramos, por la salvación de sus hijos. Bendecimos a sus esposas, a tus siervas, Señor, en ese lugar. Declaramos que la provisión de Dios viene sobre ellos y que tú tocas el corazón de la iglesia para cuidar a los levitas, para bendecir a los sacerdotes, para sustentar a tus hijos, para estar al pendiente de sus vidas espirituales, para acompañarlos en necesidad, para bendecirlos, para que ellos estén luchando en la batalla genuinamente y se levanten si están desanimados, si están tristes. Levantamos una muralla, un vallado alrededor de ellos, Padre eterno. Declaramos que sus finanzas son levantadas, que tú provees para todo lo que ellos necesitan, que tú les provees casa, que tú les provees bendición, que tú les das tu herencia, que tú los proteges de sus enemigos, que quebrantas a todos aquellos que murmuran contra ellos, que tú quebrantas a sus enemigos, Padre eterno, que tú hablas a la iglesia para que los abracen, para que los bendigan, para que los apoyen,
para que sirvan, Señor. Los bendecimos a los siervos de Dios, ahí donde estén, tristes, angustiados, necesitados, el más famoso, el más pobre, el que se sienta más angustiado porque tiene mucha congregación, y el que se siente muy poca cosa, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Las esposas de ellos, las esposas de nuestros pastores que están enfermas, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que son por la fe en Cristo, por tu poder y por tu gracia, proclamamos sanidad en el nombre de Jesús. Que tú sanes sus vidas, que tú sanes sus corazones, que tú sanes sus hijos. Glorifícate, Señor, y despierta la iglesia de Jesucristo en México, despiértala para que honren a los siervos de Dios, para que los amen, para que los ayuden, para que los cuiden, para que los sustenten, para que paguen sus diezmos, para que sean honestos contigo, Señor, para que tú puedas bendecir a la iglesia y para que puedas bendecir a tus siervos. Las finanzas de los siervos declaran cómo está la iglesia. La situación espiritual de la iglesia se muestra así. Te pedimos que tú bendigas la iglesia para que despierte, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Padre. Habla a tu pueblo y sigue usándonos para hablar a tu pueblo, Señor. Y yo te invito, hermano, para que tú pongas tu oración. Pon tu oración. Vamos a hacer una red de oración. No es solamente lamentarnos y llorar. No, los siervos de Dios actúan, hacen algo. Siempre hacen algo. Son despertados por el Espíritu de Dios con pasión y fuego para hacer algo más que haga que las cosas cambien a tu alrededor. Que Dios te bendiga, hermano. Y en la próxima ocasión continuamos con este sermón que va a ser de bendición para tu vida y para los siervos de Dios. Que Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por las peticiones. Seguimos orando por Daniela, por su papá, por su mamá. Ya están mejor. Por Fernando, su esposo. Y gracias a Dios por su respuesta, porque Dios ha estado moviendo su mano, pero necesitamos seguir orando porque queremos tener una buena noticia de que Fernando pueda levantarse y caminar. Y eso es lo que vamos a pedirle hoy al Señor. También su papá y su mamá los operaron de algunas fracturas. Daniela, gracias a Dios, está solo golpeada. Y vamos a seguir orando por ella, por toda la familia, por Karen, por Paola. Y a seguirlos poniendo en manos de Dios hasta que tengamos, ya tenemos buenas noticias, pero hasta que veamos que Dios, porque nosotros oramos, nos responde y hace el milagro que falta. También vamos a orar por toda nuestra gente en Guanajuato que está sufriendo una violencia que se ha desatado en todo ese territorio. Pero Dios dice que en medio de la tribulación, de la angustia, Él es nuestro pronto auxilio. Y que Dios tiene cuidado de nosotros aunque estemos en medio de la tormenta o en medio de esa situación tan horrible que se ha soltado en Guanajuato. Vamos a seguir orando por toda nuestra gente para que sean cubiertos con la sangre del Cordero y sean amparados por la mano poderosa de nuestro Dios. Padre, en esta mañana también queremos seguir clamando, Señor, por Daniela, sus papás, por su esposo Fernando, Señor, por sus hermanas y toda la familia que ha sido, Señor, golpeada con esta noticia, Señor, de este accidente. Pero te agradecemos, Señor, por tu respuesta inmediata, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Porque tu palabra también dice, Señor, yo soy vuestro pronto auxilio en la tribulación. Y hoy, Señor, ponemos en tus manos a toda la familia para que tú, Señor, tengas misericordia y escuches nuestra petición, nuestra oración y restablezca, Señor. Haz un milagro con Fernando. Sana esa columna, que sus pies puedan volver a tomar fuerza para levantarse. En el nombre poderoso de Jesucristo, por sus papás y por toda la familia,
que en medio de esa angustia tú les des paz porque tú estás con ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo, en tus manos los ponemos. Padre, clamamos por toda nuestra gente en medio de ese territorio, de ese lugar, de ese terreno donde se ha desatado la violencia. En el nombre de Jesús, amparamos y cubrimos con tu sangre a toda nuestra gente, nuestra iglesia y todos aquellos que amamos y los que nos aman y te buscan con un corazón sincero, Padre, en el nombre de Jesús, para que sean librados, que ninguno de su familia sea tocado por ningún espíritu de muerte, de maldad, de violencia que se ha soltado, y que ampares a todas las familias de nuestros hermanos que están en medio de ese lugar. En el nombre de Jesucristo los ponemos en tus manos y clamamos a ti, Padre, para que la paz tuya gobierne en medio de la tormenta. Hay paz en medio de la angustia, tu fortaleza, tu presencia, en medio de la violencia, Señor, tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Te lo agradecemos, Señor, porque sabemos que siempre nos has contestado y nos has sacado a victoria en todas las batallas, y esta será una vez más tu nombre glorificado, sacándonos a victoria con tu bendición y tu protección, por Jesucristo, Señor nuestro. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y decimos, amén. Ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo.